Y tengan todos muy, pero muy buenas noches. Estamos nuevamente haciendo Salta al Mundo Educativo, aquí por Canal 2, como siempre, todos los viernes a horas 21. Tal como te lo prometimos y te dijimos que íbamos a hablar con los candidatos acerca de las políticas educativas. Sabemos que en nuestro país hubieron muchísimos cambios en las políticas educativas, algunas que permanecieron muchos años, como la Ley 1420, o de repente la Ley Federal de Educación, que trajo aparejada muchas complicaciones porque en realidad también tenía que ver con esta descentralización de las instituciones educativas que dejó, como hablábamos en los programas anteriores, a un gobierno nacional con un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas a cargos. Es un ministerio que simplemente reparte las currículas sin tener alumnos, sin tener de repente escuelas a quien responder. Simplemente les otorga esto a las provincias y son las provincias las que tienen que cumplir. Esta Ley Federal de Educación, como te decía recién, también trajo aparejado el hecho de que las escuelas técnicas habían dejado de tener importancia. Luego vino otra ley, la Ley 26.206, la Ley Nacional de Educación, donde entre ellas, por ejemplo, en el año 2004 podemos encontrar que se daba el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se suponía iba a durar nada más que 5 años, se iba a prorrogar por 5 años porque después iba a venir una ley de financiamiento educativo integral. Como sabrás, los docentes siguen cobrando el incentivo, por lo tanto, quiere decir que esta ley de financiamiento educativo finalmente no llegó a buen puerto. Otras de las legislaciones que tenemos y que tienen que ver con una problemática que tienen las instituciones educativas tiene que ver con la violencia escolar. La ley anti-bullying, la 26.892, que te cuento, fue en realidad votada en el Congreso, se aprobó, pero hasta el día de hoy no está sancionada, no está reglamentada, perdón. Y en realidad, cuando queremos ver el texto, hay un error tremendo. Y ese error tiene que ver con que no define cuáles serían los actos de bullying o violencia escolar. Cuando lo tuvimos aquí a Vidal Alcalá, él nos decía que inclusive en nuestra provincia, cuando fue la época de Ulloa, en el gobierno de Ulloa, algún iluminado, decía él, se le ocurrió que los docentes podían trabajar 66 horas cátedras para poder cobrar más. Eso es algo que estamos pagando hasta el día de hoy porque en realidad los docentes no pueden trabajar 66 horas cátedras, no deberían por lo menos hacerlo. Entonces lo que uno se pregunta es si realmente todas las políticas educativas tienen alguna investigación científica, tienen alguna investigación previa para decir cuál es el camino a seguir o simplemente cada uno que llega al sillón se sienta y se le ocurre proponer algo dentro de lo que son las políticas educativas. Para esto hemos comenzado hoy con los candidatos y esta noche la tenemos a María Lapacet, lo tenemos a Arturo Pachula Botelli y a Cecilia Gómez. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Es así, Cecilia? Sí, nosotros creemos que en realidad las crisis de los sistemas educativos, y hablo de sistemas para referirme también a lo nacional, las vemos en los recurrentes conflictos docentes, que en realidad son un emergente de una situación que para nosotros no se puede postergar más, que como bien vos decías, tiene distintas aristas, pero que sigue siendo un emergente que hay que resolver, porque son el componente de un molde pedagógico del ajuste. Que han venido aplicando los distintos gobiernos, un modelo pedagógico de ajuste vinculado y a la medida del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de las distintas medidas que han venido exigiendo que nuestra educación pública cumpliera ciertos estándares y que han demostrado que hasta el momento esos estándares no se han traducido en una democratización del conocimiento, en una democratización del saber, e inclusive los últimos estudios de la UNESCO demuestran que a nivel mundial la mayoría de los niños termina la escuela casi teniendo apenas los conocimientos básicos. Eso demuestra que tenemos que rediscutir todo el sistema educativo y pensar al servicio de qué lo queremos construir. Nosotros creemos que tiene que estar directamente ligado a discutir, y en este caso ya tal vez refiriéndome a lo provincial y a las elecciones del 12 de abril,
a qué modelo de provincia queremos empezar a construir y empezar a aportar, esto que vos decías de las escuelas técnicas, digamos, el desfinanciamiento y el vaciamiento de las escuelas técnicas está ligado a tener una provincia y un país donde la producción nacional fue completamente desarticulada. Entonces tampoco necesitábamos oficios y profesionales al servicio de un país de ese tipo porque ya no lo íbamos a tener más. Nosotros creemos que en el estado de situación actual necesitamos realmente volver a discutir que hay que industrializar nuestra provincia y que las escuelas técnicas hay que recuperarlas al servicio de un proyecto de provincia más integral. Y lo mismo en relación a la escuela pública en general. Como un pantallazo inicial, creo que bueno, a medida que vayamos desandando el debate podremos ir tocando otros aspectos, pero en líneas generales creo que bueno, que justamente por eso emergen los conflictos docentes y demás, pero es un emergente. Digamos, hay que seguir buceando en el fondo porque la problemática es más compleja. Pachula, ¿cómo ves vos el tema educativo en realidad en el ámbito en el que vos te desempeñás? Bueno, lo que dice acá la colega es totalmente coincidimos. Yo personalmente, la problemática de la cuestión educativa viene desde hace muchos años, lo que hablábamos hace rato fue afuera. Estamos bajo la línea de flotación hace años. Cuando vamos a una escuela y la problemática que aparece cuando iniciamos clase, la problemática salarial, la problemática de capacitación, la problemática de darle la atención que requiere la escuela así en su conjunto, la que está en el centro, la que está en el barrio. Lo que vos decías por ahí, el Ministerio de Educación no tiene escuelas y ha creado el Instituto Nacional de Formación Docente. Y en el caso de artística habla de la formación artística y no hay formación artística. En la provincia no existe la dirección de artística. Los institutos dependen de educación superior. Hay planes para hacer nuevos edificios y los nuevos edificios parece que no se consulta a las personas. ¿Sobre cuáles son los requerimientos técnicos mínimos? En el caso mismo de las leyes que se van dictando, son todos parches. Por ahí aparece Filmus, el compañero Filmus. Venía a Salta en los 90 ¿sí? Y hablaba de la escuela Filmus. Shopping. Sí. Resulta que ahora está defendiendo tales o cuales cosas. No sé, es mucha, al menos de mi parte, creo que ella va a compartir y María también, es indignación, es bochornoso lo que ocurre con el tema de educación. Por ejemplo, lo que ocurre a nivel también de gremios, se sientan en las famosas paritarias y resulta que los gremios disidentes o los gremios que más gente tiene o que de golpe puede aportar ideas diferentes, no los convocan. O que no tienen personería gremial, ¿no? Sí. Pero que en realidad son docentes que se convocan y que se juntan y que debaten y que hacen asambleas. Se hacen cosas que no alcanzan, se hacen programas, llamemos las escuelas abiertas, alta escena, una serie de actividades bastante interesantes, pero no alcanza. Hablábamos recién de la cuestión artística y la cuestión musical. Sí. Más allá de que yo en algún momento no estaba a favor de la creación de la Orquesta Sinfónica y del Ballet de la provincia, pensando en esta característica del nivel y las características de lo es crear una sinfónica cuando Escuela de Música o muchas otras organizaciones no tenían los medios. El de crear esta historia de estos grupos de música culta y de música seria, como para 3.000 o 4.000 personas, convengamos. Alguien me va a dar con un palo en cualquier momento, porque pasaron 15 años. Que se pueden comunicar y nos pueden mandar mensajitos. La Escuela de Música texto, sigue teniendo la misma cantidad de horas en violín. Lo hablábamos acá con la compañera. Vayan a verla, subir a 180, cómo se llueve. Claro, total, la escuela va a tener en el Guayco dentro de 2 años el nuevo edificio. O sea que ahora parchamos con un... Otra vez a Villazón, hace unos años atrás, al periodista Villazón, no me acuerdo de qué lado estaba, pero bueno, no importa. Nunca nos dieron un fondo para poder y decir, nos quedamos quietos. Nada. Se juega con el tema de las cooperadoras. La cooperadora es también una panacea y una mentira. El Estado tiene que hacerse cargo de la cuestión educativa. No tiene que existir las cooperadoras. En las escuelas, muchas de las escuelas no tienen los cargos, ni hablemos del área artística. La capacitación no existe. Es cierto que viene una capacitación a través del Ministerio, a través de planeamiento, está las becas de estímulos económicos, no alcanza. Porque al final son todas parches y les dan mucha importancia cuando vienen estos periodos electorales. Entonces aparece la compañera del MST, el compañero del Frente Popular,
tratando de explicarle a la gente lo que ellos viven todos los días. Cómo se descomprime las escuelas, por qué la gente de los barrios viene a las escuelas del centro. Las escuelas del barrio no tienen, y hablemos la relación con el tema de salud. Por ejemplo, en el tema de salud, que está unido al tema educativo, ¿no? Porque realmente, o sea, tenemos que entender, y esto es algo por lo que los educadores venimos luchando siempre, que la salud, inclusive la seguridad, tiene que ver con educación. Muchas veces hemos escuchado a infinidad de candidatos que nos dicen inclusive que vamos a tener más policías y eso es estar más seguros, cuando en realidad el tema de seguridad es un tema netamente educativo, ¿no? Y el tema de salud también es un tema educativo. ¿Vos cómo lo ves, María? Sí, sí, yo creo que está todo muy vinculado y en el área de educación se reproducen las situaciones que se dan en el resto de la sociedad, ¿no? O sea, el Estado se desentiende, muchas veces busca abandonar sus obligaciones en lugar de asumirlas plenamente, que es lo que necesitamos. El Estado es el responsable de la educación, es el responsable de la salud, es el responsable de la seguridad, pero en todas las áreas, en unas más que en otras tal vez, se ha buscado durante años, esto no es nuevo, esto viene de la década del 90, desentenderse de sus obligaciones. Y vemos que ese desentendimiento, y una parte de eso es lo que mencionaban de la transferencia de los servicios de la nación a las provincias, en salud también ha pasado eso. Hoy en día el Ministerio de Salud de la Nación no tiene casi hospitales, tiene un par de hospitales en Buenos Aires, pero en el resto, en las provincias, la salud está a cargo de los estados provinciales, no del nacional, y sin embargo hay un aparato burocrático importante que no tiene directa incidencia en lo que se hace en realidad en salud. O sea, pueden elaborar planes, y digo, yo hablo de salud porque es lo que más conozco, pero me imagino que en educación es exactamente lo mismo. Elaborar planes sentados atrás de un escritorio no tiene nada que ver con estar al frente de un aula o estar al lado de la cama de un enfermo. O sea, no se acompaña los conocimientos que uno puede adquirir en los libros o no, porque a veces muchos están sentados detrás del escritorio, ni siquiera han adquirido conocimiento en los libros, pero si no se acompaña de la práctica, eso no va a tener seguramente un buen resultado. Así que a mí me parece que en el área de educación se refleja todo. Estábamos viendo, por ejemplo, el otro día, nosotros hablamos de que en el área de salud, no solo de salud, sino que es mucho más amplio, no tiene que haber más hambre. Es un objetivo que nos proponemos cuando seamos gobierno. Bueno, en el área de educación no tiene que haber más analfabetos. Todavía tenemos en Salta 30.000 analfabetos. Y de esos 30.000 analfabetos, la mayoría son mujeres y la mayoría son pueblos originarios. O sea, eso refleja, y en salud pasa lo mismo, los chicos que se mueren de hambre, los desnutridos, la mayoría son de pueblos originarios, que son los más olvidados de todos. Bueno, digo esto para decir, en las situaciones más extremas de que el Estado se hace a un lado, abandona, como sería el caso de que todavía tengamos analfabetos en la provincia o que todavía tengamos niños que se mueren de hambre, los más perjudicados siempre son los sectores pobres, los sectores de pueblos originarios sobre todo. Escuchándolos, de repente por ahí uno comienza a plantearse y a pensar que quizás lo que no hay es una política de Estado que nos diga qué vamos a hacer con educación y qué modelo de educación queremos y de repente a qué modelo de ciudadano queremos formar, ¿no? Porque de repente es como que van apareciendo como síntomas y vamos tapando con algunos remedios esta sintomatología para que no aparezca, que a la larga va a aparecer y va a aparecer mucho peor si es que en realidad no nos planteamos los problemas de fondo. ¿Sería así, algo así, Cecilia? Sí, pasa que tenemos un modelo educativo de la exclusión. Por eso cuando hablamos ¿Pero cómo? A ver si hablamos de inclusión todo el tiempo. No, es un modelo educativo de la exclusión. Por eso, inclusive cuando hablamos de educación, hay que diferenciar entre educación pública estatal y educación privada. La gente debe tener conocimiento que el Estado subsidia a escuelas privadas, cuando eso en realidad propicia la mercantilización del conocimiento, del acceso al saber. Y tiene que ver con esto del rol del Estado. El Estado, que debe ser el garante de que
todos podamos acceder al conocimiento, de que podamos acceder a tener una escuela pública, no garantiza eso para las grandes mayorías, que es la que va a la escuela pública. Entonces, financia la privada. Y podemos ver que la matrícula... yo veía de que hubo un informe esta semana donde decía que lo que subió en realidad fue la matrícula de la escuela privada. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros, por ejemplo, una de las cosas que proponemos es terminar con los subsidios a la educación privada. Que todo el presupuesto educativo vaya a la escuela pública estatal. Las escuelas, las instituciones que quieran seguir realizando esta actividad privada, lo seguirán haciendo. Y las instituciones que decidan no realizarlo porque ya sin el subsidio del Estado no resulta tan rentable, el Estado puede asumir a la matrícula de alumnos y al personal docente para que esa escuela siga funcionando. Pero tiene que ver con esto que vos planteabas de cuál es el modelo educativo que queremos, para qué sociedad la queremos. Digo, que haya tantos planes, ponerle título a tu secundario, plan fines, escuelas abiertas, un montón de parches que en realidad lo que hacen es intentar tapar lo que emerge de la sociedad, porque la escuela lo que recibe es, y los docentes lo vivimos todos los días, digamos, vivimos las consecuencias de estas políticas de inclusión, de estas políticas de pobreza, de desempleo, de desnutrición, de falta de servicios, las vivimos todos los días. Y ahora, no es una te hago la discusión siguiente solamente... pregunta que te podría hacer un televidente que nos esté viendo en este momento y que nos diga, a ver, en realidad anunciaron que venían fondos para subsanar los edificios que estén en mal estado, ¿no? Vinieron fondos que se anunciaron cuánto era el fondo que se iba a dar para que se financie esto, y de repente también te pueden decir, es la dirección de la escuela la que no hizo la gestión para que el edificio esté en condiciones. Sí, hay mucha gente seguramente a la cual le podemos echar la culpa. También al ministro de Educación, ¿no? Digo, el mismo ministro de Educación que decía que la educación estaba muy bien en la provincia de Salta y que los docentes que reclamábamos mejores condiciones edilicias y salarios éramos intransigentes y demás. Bueno, hace poquito salió a decir que, que si todavía falta arreglar algunos edificios escolares. Ahora, el problema es que con estos recursos que se han destinado, vuelve a ocurrirnos lo mismo. Si nosotros tenemos una escuela que está desfinanciada, que cuando decimos que las escuelas se caen a pedazos, hablamos de material concreto, como ha pasado el otro día en la escuela Jacoba Sarabia, como ocurrió en el Hogar Escuela, y como es de público conocimiento que ocurre en forma permanente. Necesitamos tener una política inmediata que nos permita responder a esa situación rápidamente y con propuestas de fondo. Si nosotros solamente decimos, bueno, a ver, vamos a decir, digamos, en base a qué se ha estimado que hacen falta 80.000 pesos por escuela. ¿En base a qué? ¿Qué estudio se ha realizado? Porque, por ejemplo, si hablamos de una escuela rancho con 80.000 pesos, la gente cree que esa escuela rancho va a tener los servicios que tiene que tener, paredes en condiciones, techo. No. Entonces, se ha determinado una suma en relación a, bueno, a ver, digamos que vamos a enviar dinero a las escuelas para resolver esto, lo cual no es malo que llegue dinero a las escuelas, porque las escuelas hoy se sustentan con la cooperadora, se sustentan con las rifas que hacen los docentes y las familias y con todo tipo de actividades que permiten recaudar fondos para cumplir lo que el Estado no hace. Ahora, así como el Estado ha destinado estos 80.000 pesos, hay que decir que, por ejemplo, obras de desmalezamiento y demás han dicho, ahora no las vamos a hacer porque ustedes tienen recursos. Esos mismos recursos los tienen que utilizar para completar todas las tareas que hay que desarrollar en la escuela. El problema es que cuando nosotros discutimos solamente las minucias de la escuela, tenemos muchísimas cosas para contar, porque es tremendo lo que pasa. Tenemos que contar que la copa de leche no alcanza, que hay... Sí, de hecho, el otro día teníamos acá un docente que se lo sumarió por pedir la copa de leche para el secundario. Exacto. Bueno, y que el secundario, yo te hablo con conocimiento de causa en nivel inicial, no alcanza. Los chicos piden más y las medidas que manda la copa de leche es un determinado porcentaje de yerba, de azúcar, y mandan esas medidas según la matrícula de chicos. No hay que contar que esos chicos tengan hambre o no. Podríamos escribir libros enteros sobre las situaciones cotidianas que vivimos en la escuela. El tema es si en algún momento
nosotros tenemos la oportunidad de pensar y que también es un debate inclusive en lo que tiene que ver con el sindicalismo docente, ¿no? Conducciones sindicales que, digo, este modelo de ajuste pedagógico que se ha venido aplicando ha contado con la complicidad de CETERA, de SADOP, ADP en Salta, digo, de todos los gremios. El gobierno y los gobiernos no han podido hacer lo posible si no hubiera sido de ese modo. Pero necesitamos pensar la integralidad de la educación y que sindicalmente los docentes, así como podemos reclamar salario, condiciones de trabajo, también podamos pensar este modelo educativo, la pedagogía crítica, es decir, ya no solamente tenemos que discutir determinados reclamos que son sumamente justos, sino que necesitamos pensar qué rol nosotros como docentes tenemos en la educación. Vamos a ser meramente aplicadores de técnicas, entonces hoy nos bajan determinado diseño curricular, digo, porque el discurso dice una cosa, pero la realidad es otra. Se modifican las normativas y los docentes las tenemos que aplicar. Ahora, nunca somos actores protagonistas de esas modificaciones, de esos cambios que hay en nuestro sistema educativo. Entonces, también es importante que el rol docente se pueda modificar en ese sentido y que podamos avanzar en eso. Creo que hay puntos fundamentales que los tenemos que discutir. La cantidad de alumnos por aula, 25 alumnos por aula. La edad para la jubilación. Hay una realidad que en algún momento hay que discutirlo. La educación, el trabajo del educador no es un servicio y en algún momento habrá que discutir si eso no es insalubre. Entonces, un docente que está 30 años frente a alumnos, ¿en qué condiciones dicta las clases? Ni hablar de que tiene un sueldo por debajo de la canasta familiar, condiciones de trabajo que no son las adecuadas, pero no tenemos que volver a discutir el régimen de jubilación. Entonces, eso, los gabinetes psicopedagógicos, porque al recibir la gran diversidad y esta política de exclusión que estamos discutiendo, significa que tenemos una realidad muy diversa, a la cual el docente necesita responder también con un gabinete psicopedagógico que pueda acompañar la trayectoria escolar de esos niños. Y hoy los gabinetes vienen una vez a la semana a la escuela para atender a toda la población estudiantil. Entonces, uno podría pensar desde la estadística que existen los gabinetes psicopedagógicos. Ahora, en la realidad, tenemos que saber que esos gabinetes psicopedagógicos, por más voluntad que tengan, no pueden resolver los problemas de los chicos y los problemas que hay en la escuela. Pachula, recién nos decías en el estado de edilicio en el que se encuentra la institución, al menos donde vos estás, y que en realidad cualquiera de los televidentes, que ya tenemos un montón de mensajes, ya los vamos a ir leyendo, nos podría decir en realidad que sí, que realmente ellos vivencian esto como papás, como alumnos, porque también hay que escucharlos a los alumnos, no solamente a los docentes, sino que hay que escucharla, ver el punto de vista del alumno. Y de repente se me ocurría esta resolución que salió de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, uno quiere ver, y el seguro escolar en realidad no te cubre, por ejemplo, daños por uso de armas, acoso, hostigamiento, molestias sexuales. Ahí estaríamos hablando de esa ley que yo mencioné al principio, ¿sí? De la 26892, que tiene que ver con el acoso escolar, ¿no? Para decirlo en castellano, porque en realidad nos encanta poner términos en inglés que después nadie entiende, ¿no? Y de repente todas estas cuestiones, la mala praxis y pirotecnia, o cuestiones que tienen que ver con que se caiga un pedazo de techo o un ventilador, como pasó, lo decíamos recién, en la cabeza de un chico. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo actúan ustedes? Qué preguntita, ¿no? Y sí. Somos responsables, hay que decir. Sí. Primero es como que después que salgamos de acá vamos a hacer un bloque en común con el MCT y el Frente Popular, porque están con puntos de acuerdo. No, total, a ver. Pero está bueno, ¿sabes qué pienso? Mira, que está bueno que se pueda dialogar y que se pueda dialogar de una manera en la que estamos todos con cierto grado de civilización, por decirle de algún modo, porque en realidad hay mesas donde realmente los debates se ponen muy agresivos. Mira, esta cuestión del dinero que están entregando es otra responsabilidad más para el directivo. No alcanza. Se entregó tarde, es como el ripio que está dando Sumaria allá arriba de la loma, que no, el ingeniero de obras públicas. Y que la lluvia lo trae. Y quizás, pero sí sabíamos. Sabíamos que esto iba a pasar con el tema de los edificios.
edificio histórico de la subida 180 de la Escuela de Música, de la Escuela Sarmiento, que estaba acá en la filmación del inicio del programa. Vos empezás a recorrer las escuelas y, como decía Cecilia, es terrible esa cuestión. La otra, esta cuestión salarial, que ha sido manejada por estos gremios vendidos, donde año a año la paritaria, que se jactan de que la paritaria, estos gremios vendidos siempre negociaron 10 puntos por debajo. El otro tema es estas cosas que llegan de nación, en el caso, por ejemplo, de artístico, en el caso de los diseños curriculares, no participa la cuestión del docente. Nosotros siempre planteamos con María, creo que va a coincidir el MST, estas asambleas de trabajadores, asambleas de docentes con actividades, pero que sean vinculantes, por ejemplo. Es decir, no se puede gobernar si vos haces asamblea, no se ponen de acuerdo, no, pero resulta de que al final cuando se venden y se pone en el plato lo que corresponde al tema de la educación, terminamos hablando de la cuestión del salario y no de lo que le pasa al niño, lo que necesita el niño. Ella hablaba, por ejemplo, de los gabinetes psicopedagógicos. Nosotros planteamos en el aspecto, bueno, yo como candidato a intendente, haciendo propaganda, estas cosas. Que tenés una secretaría educativa en la intendencia, ¿no? No, ahí está este corrillo que dice que el día de mañana la municipalidad se haría cargo de la salud y de la educación. Eso es algo... Descentralizar de nuevo. O sea, la nación descentralizó y ahora descentralizaría la provincia. Sí, va a ser para un negocio inmobiliario como hicieron con el tema de la intendencia. O poder vaciar de nuevo a algunos sectores. Pero la problemática real es los gabinetes psicopedagógicos, la problemática de la capacitación al docente, que el diseño curricular sea participativo y que tenga que ver con la zona. Una cosa es en el Valle del Lerma y otra cosa en Orán. La cuestión esta de la educación unida con el tema de la nutrición del niño. Los sectores en la Salta Capital o en cualquier lugar, como decía Cecilia, que alcance, que no sea una cosa que esté librada al azar cuando vos estás viendo de que la plata se va para otro lado. No, es inconcebible que existan todas estas cosas justo esto mal que hechas. estaba hablando Pachula con respecto a la nutrición del chico. Yo creo, a ver, en este punto, ¿tendría que trabajar salud y educación en forma conjunta? Sí, sin duda. Hay muchos aspectos en los que se pueden trabajar en forma conjunta, pero en el caso de la nutrición de los niños es particularmente importante porque el niño desnutrido sabemos que no aprende, que tiene los problemas daños cognitivos. Exactamente, y los daños neurológicos que le produce la desnutrición no se recuperan nunca más. Los daños neurológicos se producen en los 2 primeros años de vida, no se recuperan más aunque ese niño recupere su estado nutricional. Y por lo tanto la capacidad cognitiva, la capacidad de aprender de ese chico va a estar en relación con eso justamente, ¿no? O sea que la desnutrición es una causa de fracaso escolar, sin duda, y que no se recupera. Insisto en esto porque es importantísimo. En ese sentido yo creo nosotros estábamos el otro día pensando los pasos a seguir para terminar con el hambre, porque nosotros estamos diciendo que vamos a terminar con el hambre en 6 meses cuando seamos gobierno, y dentro de los pasos a seguir decíamos tiene que haber participación de las estructuras del Ministerio de Salud Pública, sin duda, pero también tiene que haber participación en todo lo que se elabore del Ministerio de Educación, porque es una parte esencial de la vida y que además, de la vida de los chicos digo, pero que además llega a veces mucho más que el sistema de salud. En lugares remotos donde no llega el agente sanitario, sí hay una escuela muchas veces, y hay una maestra, hay una docente que conoce la realidad de esos chicos que viven a veces en parajes muy alejados y demás. Entonces es algo que se tiene que trabajar en conjunto, lo que es salud y educación, bueno, por muchos más motivos, aparte de los que ya acabo de mencionar, ¿no? El caso de la desnutrición es esencial. Es esencial. Y lo que decía Cecilia, el tema de la igualdad de oportunidades, porque el tema de los subsidios a las escuelas privadas, me van a dar con un palo, a decir Pachula hablando mal de la escuela privada, pero es real. La ley de educación sexual, cuando se llevó a cabo, se estaba haciendo curso tarde.
la ley de educación religiosa que sigue existiendo. Y que en realidad cuando hablaban recién de la comunidad wichí y de los pueblos originarios, les imponemos también nuestra religión porque está en la currícula. Y después la pelea nuestra de las escuelas públicas viene a colación de esa cuestión de injusticia. No es porque yo esté envidioso de lo que tiene la escuela privada y que no tiene la pública, es por la cuestión de desigualdad, la cuestión de injusticia, donde se carga una serie de situaciones y después lo vemos. Cuando llega el tiempo de quiénes van a ser los funcionarios, quiénes van a ser los que van a gobernar, quiénes son los que ocupan puestos de trabajo, quiénes son los que se van a acomodar, quiénes son los que van a ganar los concursos, y ahí se ve los resultados. Por eso que estamos gobernados por una élite. Suena feo, pero es cierto, siguen las castas, es lo mismo en la historia como hace 40 o 50 años de atrás, nada más que ahora están adornados o ayornados en la cuestión popular, en la cuestión de la justicia social. Los discursos son los mismos, fíjate. Sí. Bueno, vamos a ir con algunos mensajitos y después vamos a ir a un breve corte y ya volvemos. Inés nos está diciendo que están faltando preceptores, lo cual es real, hay falta de preceptores. Susana nos habla sobre la reestructuración de concursos docentes y realmente están faltando concursos docentes. Sabemos que concursos docentes no están en todas las áreas y que además hay algo que Patricia nos manda en cada programa que tiene que ver con los concursos de vicedirección que no se hacen desde el año 2009. El abandono de escuelas públicas para su traslado y la negociación de terrenos, esto nos dice Luis, y Mónica nos pide propuestas edilicias. ¿Qué pasan con los programas, las netbook, las tecnologías? Es docente y quiere conocer sobre el tema. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Esta noche a las 23:15. Me siento un poco culpable igual, pero... ¿Por qué? Por querer dar el bebé en adopción. Le dije que nos íbamos a volver a ver. Soy un hombre de palabra. Vos estás violando una orden de restricción. ¿Qué haces? ¿Te querés casar conmigo? De verdad, me pone muy contento que esté de vuelta, que esté con toda la fuerza. Y ahora, pregunto, ¿esto realmente es así? Abrí los ojos, te lo suplico. No. ¿Vos sentiste lo mismo que yo con el beso? Para mí tomar distancia es lo mejor que podemos hacer. Noche y día. Esta noche a las 23:15. Necesito que eliminen de su diccionario la letra C. Calorías, carbohidratos, colesterol. Su meta será ser la mujer perfecta. La mujer perfecta para mí. Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma, niña. Tú eres la mujer perfecta para mí y yo he nacido para amar. De lunes a viernes a las 16:30 en Este es el Show. Tenemos un programa realmente maravilloso como siempre. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida, con notas, amigos y todas las novedades de la antesala del Bailando 2015. Gracias por la compañía de siempre. ¡Los queremos! ¡Chao! Este es el Show. De lunes a viernes a las 16:30. Ya no sé qué animal es rey. En este mundo moderno mataron al león. Pudrió su esencia el humano. Y ahora todo se vende al mejor postor. En varios infiernos que ve a mi alrededor se trafican almas de pobres. Y yo no sé en qué lugar estoy. No creo ser un individuo que sobre. Ya no sé qué animal es rey. En este mundo moderno mataron al león. Pudrió su esencia el humano. Y ahora todo se vende al mejor postor. En varios infiernos que ve a mi alrededor se trafican almas de pobres. Y yo no sé en qué lugar estoy. No creo ser un individuo que sobre. Hola, ¿cómo están? Nuevamente Control Ciudadano los días jueves a la noche, jueves de 9 a 10 de la noche, para que usted pueda estar informado, para que usted esté asesorado. Para eso voy a estar aquí todos los jueves de 21 a 22. Hasta la próxima. Una diva siempre brilla.
Una diva siempre vuelve. Muchas gracias. Muy pronto, Prendete a la chiqui. Mirta vuelve a sentarse a la mesa preferida por los argentinos. Véalo, véalo. Muy pronto. Por Canal 2. Así nació Super Torque, con ilusión, con mucha fe, para que los Mercedes-Benz tengan así a quien querer. Los camiones Mercedes-Benz tienen al fin su protector, repuesto sí para todos, para lo moderno y lo viejo. Super Torque Salta, la Mercedita SRL. En Avenida Paraguay 1246. Teléfono 496-0858. La conocí una tarde, con su guitarra cazaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Por Canal 2. Lo que tú quieras, respondí. Un viaje al pasado. Y una ciudad que en cada rincón respira historia. A lo exótico. Uno debería irse liberado de todo lo negativo que nos rodea. ¡Wow! Y a cualquier rincón del planeta que quieras ir. Muchísimas gracias por acompañarnos cuando recorremos los mejores lugares del planeta Tierra. Resto del mundo. Comienzan las clases, comienza el deporte y termina el carnaval. Pero no te preocupes, este domingo regresa Estampa Deportiva en su segunda temporada. Con más deportistas invitados, más bandas en vivo, entrevistas, recorridas por los barrios y el mismo equipo. Este domingo, de 20 a 21 horas, no te pierdas Estampa Deportiva, por acá, por Canal 2. Recién estábamos recibiendo más mensajes que, por ejemplo, no se pueden aprobar el cambio de alimentos por ejemplo, alimentos locales. Cuando se hacen las harinas con semillas en alguna localidad, esa regionalización de alimentos no es aprobada. Por lo tanto, no hay una alternativa para darle a los chicos. Y en otro mensaje tiene que ver con que no se está dando leche, sino que se está dando mate cocido en las instituciones educativas. Vamos a ir a un pequeño video donde se muestra la entrega de becas para 3.000 estudiantes en la provincia. También vamos a entregar certificados a aquellos que se han egresado, habiendo estudiado con becas toda su carrera. Ustedes saben que también hemos instaurado en la provincia las becas a la excelencia educativa, así que realmente hay una oferta muy pero muy amplia, porque lo que queremos es garantizar que los chicos puedan estudiar. Para eso fue el boleto estudiantil gratuito, para eso también son las becas. Lo que queremos es seguir creciendo. Ustedes saben que hay más de 26.000 chicos que han entrado en el sistema universitario y terciario, producto justamente de este tipo de políticas, ¿no? Políticas que están
dando resultados y se ven, en este caso, con la entrega de los certificados? Nosotros estamos viendo cada vez más inclusión en el sistema educativo, que es lo que buscábamos. Cada vez más chicos tienen posibilidad de no solo terminar el secundario, también de ir a un terciario, un universitario, gracias a que tienen su beca, que saben que ya no dependen de tener un contacto o no para tenerlo, ni de tener la posibilidad de que haya alguna sorteo o lo que sea, sino que con el solo hecho de necesitarlos y con su esfuerzo académico lo pueden lograr, ¿no? Gobernador, también esas becas son para el interior, es decir, apoyando la educación en todo el campo. A todos, inclusive hay becas a la excelencia a representantes de cada una de las etnias, de los pueblos originarios, o sea, nosotros tenemos una oferta muy, pero muy inclusiva en ese sentido, y el resultado es que los chicos están acompañando, estudiando cada vez más, ¿no? Gobernador, ¿cuál es el presupuesto para la entrega de estas becas? Nosotros, el presupuesto para, digamos, esto hay que plantearlo con financiamiento nacional, con financiamiento provincial y también obviamente con distintos tipos de programas. Nosotros tenemos que saber que más del 40% del presupuesto que nosotros tenemos en el gobierno es para educación y obviamente un porcentaje importante va para ahí. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿las becas garantizan que los chicos estudien? A mí me asusta escuchar al gobernador decir que los chicos estudian gracias a que tienen una beca. A mí me gustaría escucharlo decir los chicos estudian gracias a que, por un lado, el Estado garantiza una educación pública y gratuita y de calidad, y después porque sus familias tienen trabajo, sus padres tienen trabajo, y no necesitan ni de una beca ni de un subsidio para poder tener acceso a la educación, que es algo que debe brindar el Estado. La verdad es que es bastante lamentable porque es interesante escuchar cómo utilizan las estadísticas y los números, y esos números se pierden en la vida de un montón de jóvenes que tendrían que poder tener un proyecto de futuro y de vida y demás, y tienen que atarse a una beca. Y ocurre no solamente en el nivel secundario, terciario, ocurre en el nivel universitario también, donde los chicos dependen de una beca para ver si van a poder seguir estudiando, si van a poder comprarse las fotocopias, y tiene que ver con que en realidad en nuestra provincia los problemas de pobreza estructural, los problemas de desempleo no se han resuelto. Entonces no vamos a poder solucionar el problema educativo si no solucionamos de conjunto. Ahora, educación tiene que ser un pilar y la verdad es que no creemos que sea a través de becas. Arturo, vos es que hace un rato vos decías que desde que se inició hace muchos años tenían 30 horas para violín, ¿no? Y que esas 30 horas se mantenían y no crecían las 30 horas. Entonces yo me ponía a pensar recién si el hecho de tener un boleto gratuito iba a garantizar que los chicos puedan acceder a estas clases, si en realidad no se está aumentando la matrícula, no se puede aumentar la matrícula. Tenemos cerca de 8 o 9 orquestas ahora que tienen su sistema de clase y de capacitación, y el gran porcentaje de los niños van a la escuela de música a querer tomar clases. A 15 años y a 7 u 8 que se crearon esas orquestas que vienen con el proyecto venezolano del maestro Abreu, tomado por Nación, Bicentenario, los chicos no pueden estudiar. El sistema de inclusión, el boleto no alcanza. Mira, yo tengo unas estadísticas que nos mandó Claudio Lozano y que son tomadas del INDEC. Hablemos con estadística y números, son terribles porque son números, pero el tema es que son personas. Acá no aclaró cuánto le toca a cada niño y si le alcanza a cada niño joven con estas becas. Y como decía acá Cecilia, el tema es que poder decir que estudian los chicos, porque corresponde que estudien, y no como una dádiva que le está dando beca. Sabemos que esa es una cuestión proselitista, el gobernador y todo su equipo, hablar de las becas. ¿Cuánto hace? 8 años que está y recién está hablando ahora por estas elecciones de las becas. Él tendría que haber incluido, y el otro candidato hace 15 o 20 años, este sistema de beca, un sistema de mejoramiento del Estado. Pero te leo, jóvenes de 18 y 24 años no trabajan. ¿Cuál es el porcentaje? 41,8. No estudian, 45,3. Son del segundo trimestre del 2014. Pobreza, 36,6. ¿Cuántas personas son? 481.000 personas. En base a los datos de lo que gana la gente. Indigencia, bueno, no llegamos al 10%. Son 9,8, son 128.000 personas. En Salta, ¿no? Estamos hablando. Hogares sin cloaca son 113. Claro, somos 1.100.000, o sea, ¿cuánto es el 10%? Está bien, pero son 113.000 personas. Preguntarle allá a los que están contra el cerro,
que son villas de hace 20 años, y ahora recién le van a ir a enripiar. Esa es la realidad. La mortalidad infantil, que es terrible eso, un porcentaje, 12.9, estamos sexto. Todos los días se están muriendo chicos, y este hombre está hablando de la beca, está hablando de los pueblos originarios, se acordó, capaz que por ahí se va a ir a hacer alguna copleada, cantada, alguna cantada con los huichis, y hace 8 años que es gobierno. Por eso digo que es bochornoso hablar de estas cuestiones y sabemos que son proselitistas. Si así le decía, tiene que haber cambios estructurales, tiene que haber una serie de planes que... Por eso digo que, no digo que cuando salgamos de acá, pero estamos coincidiendo con muchas cosas. No hay un debate, nosotros dos coincidimos. Capaz que en cuestiones de fondo, en cuestiones estructurales, por ahí de alguna logo que tengamos, pero al final, y mucha de la gente que no está con el Frente ni el MST, está coincidiendo en lo que decía vos de ahí de la silleta, debe haber una serie de normativas, pero ¿cómo es que no se acercan y ven esta producción local? Lo que decía recién Cecilia, ¿cuántos días se toma leche, cuándo se toma yogur? Se le quita la tortilla y se le da un bollo, y se arma un porcentaje de que está bien alimentado. ¿Está bien alimentado? No tendría que existir todo eso, tendría que en la casa tener trabajo, tendrían que tener una muy buena escuela, no tendría que existir estos parches. ¿Y cuánto hace que viene la copa de leche? Yo cuando iba a la escuela Jacoba teníamos la copa de leche, por favor. Estoy hablando del año, no me acuerdo, bueno, no sé, saquen la cuenta, el año 60 y pico. La escuela Jacoba ahora le han arreglado el techo, tiene el mismo edificio, entonces se acuerdan en esos momentos, no puede ser, hay que planificar con tiempo, pero de antes, para ayer, ver los presupuestos, estudiar estas cuestiones de quiénes son la gente que está atendiendo la capacitación, ¿cómo se llama? Los gabinetes psicopedagógicos, las escuelas, por favor. Los chicos están yendo todos los días. Sí, bueno, yo los escucho hablar de los gabinetes psicopedagógicos y yo como licenciada en psicopedagogía que soy, también lo que veo es que muchas veces estos gabinetes son muy pocas las chicas realmente. Exacto. Es muy poca la cantidad para la cantidad de escuelas que hay, pero también son chicas que necesitan más capacitación, que necesitan también conocer nuevas problemáticas a las que se enfrenta la institución educativa, porque muchas de ellas llegan nada más que con todo lo que estudiaron, pero en realidad les falta bastante capacitación en temas puntuales, ¿no? Tenemos casos de suicidios adentro de las instituciones educativas y en este momento, adentro del programa de psicología, ya no hay un equipo formado, por ejemplo, para trabajar en estos casos. María, recién cuando los escuchaba con respecto a los que son números, también pasa en salud, ¿no? No son personas, son números. Exactamente, sí, las estadísticas son un reflejo de la realidad, pero cuando uno se limita a mirar los números y no piensa que cada uno de esos números son vidas, son seres humanos, bueno, no, la estadística no sirve, me parece que hay que verlo en ese sentido. Y en eso, bueno, lo que mencionaba Pachula de los números que muchas veces nos muestra Claudio Lozano o alguno de los estudiosos de esos números, son escalofriantes, ¿no? O sea, uno se pone a ver los números, las estadísticas de lo que él decía en la mortalidad infantil, la mortalidad materna, las estadísticas que tenemos de los femicidios en Salta, por ejemplo, para nombrar algo que ha salido... que tiene que ver con una buena educación sexual. Exactamente, está muy ligado a eso. Pero digo, un tema que está ahora en el tapete, cuando a lo mejor viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y no se lo conocía tanto, ¿no? Bueno, todo eso, esos números son reflejos de tristes realidades que tenemos en nuestra provincia. Y son personas. Y son personas... Bueno, eso fue lo que más me impactó de lo que dijiste, ¿no? Que para que tomemos conciencia que en realidad cada vez que te dan una estadística, sea positiva o negativa, están hablando de personas, están hablando de vidas, y eso es importante que vos del otro lado también lo tengas en cuenta, porque no podemos decir simplemente tenemos tanto nivel de mortalidad infantil, cuando en realidad tenemos que hablar que son niños los que se están muriendo. Y que muchas de esas muertes serían evitables con buenas políticas, aplicando los conocimientos
con la intención de beneficiar a la mayoría de la población y sobre todo de socorrer a los más necesitados, muchas de esas muertes son evitables. Eso es lo peor. Y lo que pasa es que se hace mal y no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta que no alcanza. Sí, nosotros creemos que es una cuestión de prioridades. Por eso desde la Nueva Izquierda proponemos lo primero que hay que hacer es ajustar a los políticos. Nuestra prioridad no es esta casta política privilegiada porque tiene salarios siderales que no tiene ningún otro trabajador estatal, privilegiada porque tiene vehículos oficiales que también pagamos todos nosotros, cuando nosotros mismos a nuestro trabajo vamos o en vehículo particular, o en colectivo, o caminando, que tiene gastos reservados, y los tiene al servicio de beneficiar a los grandes grupos económicos, que la verdad son una minoría en nuestra provincia. La gran mayoría es la que se ve excluida de la discusión de cómo se distribuye el presupuesto, de la discusión de cuáles van a ser los salarios, de la discusión de cuánto dinero se va a distribuir y se va a destinar a la salud pública, porque es cierto, hay un montón de enfermedades evitables si tenemos una política de prevención, pero vamos a tener una política de prevención si entre nuestras prioridades está la salud pública de la población. Hoy no lo está, por eso una persona que va al Hospital San Bernardo, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi compañera de fórmula de la Gobernación, Silvia Álvarez, trabaja en la guardia del Hospital San Bernardo, y una persona tiene que estar esperando 3, 4 horas con suerte que la atiendan. No hay camillas, no hay médicos, pero no es que hay falta de voluntad de los médicos, no hay insumos y no hay personal. Entonces, evidentemente, estos políticos que tenemos no tienen como prioridad y como agenda a la mayoría de la población. Y en relación a educación, es interesante porque, como todos los que están en campaña electoral, sobre todo un Romero, un Urtubey, empiezan a darse cuenta que son temas sensibles para la población. Escuchaba hace unos días hablar a Juan Carlos Romero, que faltan poquitos días para que se cumplan 10 años de la Noche de las Tizas, la noche en que los docentes reclamando fuimos reprimidos por el gobierno de Romero, hable de la doble jornada ahora en la educación, ¿no? Pero que mientras él estuvo no sacó las escuelas rancho, ni tampoco es una inversión en la educación, por eso los docentes salían a reclamar. Creemos que necesitamos ir a cuestiones que tienen que ver con las titularizaciones, tiene que haber titularizaciones todos los años, porque eso también se ha transformado en un coto de caza de los gremios, como ocurrió en las últimas designaciones. La guerra entre ATE y ADP no era por los derechos de los trabajadores, era por ver quiénes se quedaban con los interinatos que iban a ser sin término. Entonces tiene que haber titularizaciones permanentemente todos los años, tiene que haber concursos todos los años. No puede ser que para supervisores sigamos designándolos a dedos, porque a veces hay concurso, pero la mayoría de las veces no. Entonces tenemos carreristas políticos en un montón de lugares que son sensibles para la educación, porque el supervisor es el que baja línea también. Necesitamos tener también en algún momento un ministro de Educación que sea docente, por lo menos, que no sea contador, por lo menos que sepa de qué hablamos cuando hablamos de las escuelas y que no las visite solamente para los actos públicos de alguna inauguración. Tenemos que avanzar hacia los 20 años de servicio y la jubilación, el 82% móvil para la jubilación. Es una discusión que los trabajadores venimos reclamando muchísimo, pero que cuando un docente se jubila, como cualquier otro trabajador, tiene que sobrevivir con miserias y tiene que buscar otra fuente de financiamiento, porque con esa jubilación no puede sobrevivir, sabiendo que la tercera edad es una de las edades más vulnerables, porque va a necesitar remedios, va a necesitar atención, que no lo puede hacer con una jubilación que esté por debajo de la línea de pobreza. Tenemos que ir a la doble jornada, garantizando establecimientos y personal. Tenemos que ir a los gabinetes. Y dos cosas que para nosotros son muy importantes. El trabajo docente en el horario de trabajo en la institución. Los docentes, como trabajadores de la educación, cumplimos nuestra jornada. Y el trabajo, hasta más importante, que es el que hacemos en el cual evaluamos nuestro grupo, lo diagnosticamos, pensamos cuáles pueden ser las mejores estrategias que podemos utilizar, podemos confrontar con los docentes especiales, eso lo tenemos que hacer en soledad en nuestra casa, cuando necesitamos que eso sea parte de la jornada laborable y paga. Y también la capacitación a cargo del Estado, basta de terminar con los negocios de las fundaciones, queremos terminar con eso, entonces necesitamos que la capacitación sea a cargo del Estado, los postítulos y los cursos, claramente con la orientación que la provincia quiere determinar para eso. Bueno, antes de cerrar, me gustaría preguntarles lo que les pregunto a todos. ¿Cuál sería el tesoro de la educación para ustedes?
El tesoro. El tesoro que encierra la educación. Y el tema de la igualdad. El tema de el acceso libre, que no se ve, el tema de que haya justicia. Y son dichos muy gastados, ¿no? Lo utilizan todos los días los otros personajes que están ahí y que uno lo ve a diario en el ámbito mío de la cuestión musical, artística, y ahora al salir a caminar y ver las necesidades que están, el tesoro que es la gente, ¿no? Esa gente que está viva, esa gente que sale en las fotos bien bonitas de los candidatos, ¿no? Son fabulosas las fotos, salen los niños ahí sonriendo. Es por ahí hermoso la foto, pero la realidad es terrible, y no es tirar una pálida, sino es que la gente vea lo que están al medio y lo que están arriba y lo que está pasando a la vuelta, ¿no? Bueno, realmente ha sido una mesa fantástica. El tiempo en televisión siempre es muy tirano y estaríamos acá charlando mucho más tiempo, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Nos estamos encontrando con vos el próximo viernes y seguramente nosotros con ellos vamos a seguir invitándolos al programa para que podamos seguir debatiendo sobre estos temas educativos. Recordá que con nosotros te puedes comunicar también a través de nuestra página web www.saltamundoeducativo.com. Muchas gracias por estar del otro lado.